¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SK Vibro. Bueno, lo primero, me disculpen, no estoy vestido como normalmente siempre utilizo un polo con cuello, pero lo que pasa es que el día de hoy vamos a realizar una pequeña práctica. En realidad vamos a tratar de rescatar una pequeña vainilla. La he descuidado bastante tiempo por dedicarme básicamente a las carnes y a los arándanos, pero les voy a mostrar cómo iniciamos este trabajo. Ya estaba avanzando un poco. En realidad, bueno, es esta planta. La he tenido que tirar literalmente en el gras como para poder reconocer las partes muertas y vivas. Está llena de cresas. Acá ya he estado un poco avanzando en el tema del limpiado. Ahorita voy a pasar a explicarles con más calma, pero como ustedes ven es literalmente una planta entre comillas casi muerta. Yendo un poquito más a detalle, ustedes están viendo que el ataque de crestas ha sido brutal, simplemente fuerte. Y yo lo que voy a hacer en esto es, como ustedes están viendo, dividirlas para poder rescatarlas al 100%. Lo primero que voy a tratar de tener en cuenta es, digamos, qué partes están sanas. Por ejemplo, aquí ya ha sido tal el ataque de la cresta que, como ustedes están viendo, está literalmente absorbido toda la planta. Por lo tanto, esa parte no me voy a dedicar a rescatar. Sin embargo, miremos aquí, tengo puntos de crecimiento sanos, o bueno, al margen de la cresta. El año pasado ya me dio flores, frutos. Ya puede que recuerden algún video donde yo les mostré un pequeño fruto de vainilla. Es de esta planta. A ver, acabo de separar un poco esta parte para que ustedes vean el daño en el cual puede llegar a ser esta plaga. En realidad esto literalmente la ha chupado todo. Esta parte no nos sirve. Este brote, por ejemplo, en particular, como ven acá, ha logrado desarrollar las raíces sin ningún problema y están bien. En realidad hay varios puntos de crecimiento blanco, un punto blanco. Yo lo que voy a hacer como para continuar rescatando esta planta es quitar o cortar, pueden que sea un poquito no delicado lo que estoy haciendo, pero es lo necesario, quitar todo lo viejo que tenga. ¿Por qué? Porque para que nos permita trabajar con tranquilidad. Estas raíces, lo primero que voy a observar es si es que se encuentran o no con plagas, y si en caso estuviesen con plagas simplemente ya no queda otra más que eliminarlas, pero al parecer no las tienen, así que vamos a continuar trabajando con ellas. Este es un brote con raíz, digamos de donde creció toda la planta. Este de acá es otro brote el cual he cortado, como les menciono, lo primero, 1, 2, 3 puntos de crecimiento básico como para poder desarrollar. El de acá va a ser el que está enterrado, o va a ser enterrado en todo caso, y los demás se van a encontrar expuestos. En cuanto a estas heridas, pueden utilizar algún producto como Sanix o algún cicatrizante. Algunos le echan canela, es válido. Yo la verdad he trabajado ya con estas plantas y simplemente bastaría pasarle un poquito de tierra porque es bastante resistente, o quemar, digamos, la base. Para continuar trabajando con esto, una vez que ya tenemos decidido cuáles son nuestros esquejes, les repito, verdes, 3 puntos de crecimiento como mínimo para que ustedes tengan un buen esqueje y se demore menos en realidad en poder avanzar. La limpieza. A ver, acá tengo dos opciones: la agua manual, sencilla, práctica, o utilizo un producto químico. La verdad que yo no me quiero complicar en utilizar algún producto químico. Como ustedes y todos sabemos, de una u otra manera dejan residuos que pueden ser perjudiciales para el humano, y el objetivo de esta planta es que en algún momento me dé vaina, un fruto, el cual yo puedo utilizarlo para lo que es gastronomía. Así que no me quiero complicar la vida, simplemente es una esponja básica, sencilla, no es nada del otro mundo. Lo que sí, como ustedes están viendo, que este ataque ha sido con querezas y estas plantas literalmente se pierden donde sea. Estoy tirándolo compostera, no se preocupen. Así que vamos a limpiar lo más que podamos hasta que quede súper. Yo lo que estoy haciendo es una manera casera, sencilla, porque no quiero complicarme utilizando algún producto químico. Si desean, ustedes pueden utilizar algún producto químico. Acá, justo es esto lo que les quiero mostrar. Esta de acá, esta punta, digamos, es el punto nuevo de crecimiento que va a tener. A partir de ahí es donde van a salir las raíces. Ustedes están viendo acá, esta ha sido una raíz vieja en la cual ha salido, pero de aquí es lo que va a ir sembrado. Hasta donde está mi mano va a estar cubierto de aquí para abajo, y de aquí para acá es lo que se va a mostrar como esqueje como tal.
Como siguiente paso a todo esto, lo que estoy haciendo es básicamente limpiar, utilizar una escobilla y un poco de detergente para poder ejercer fuerza y llegar, digamos, hasta los puntos más difíciles, ¿no? Donde ustedes ya saben que la cresta se esconde. De esto ya una vez limpio, paso acá y aquí un rato voy a enjuagar. Una vez que hemos terminado de lavar y ya de enjuagar todos los esquejes de la vainilla, va a quedar una planta así, literalmente verde limpia, a comparación de lo primero que ustedes vieron. Hemos tratado de retirar lo máximo que tenían en cuanto a crezas. Obviamente el daño ya está hecho, como por ejemplo acá. Eso sí no lo vamos a poder eliminar, definitivamente. Todo esto es prácticamente daño de la jereza. O el de acá, que se nota mucho más. Es bastante intenso, ¿no? Es bastante intenso el daño que pueden hacer esta plaga. Pero en fin, este esqueje aún con todo este problema puede servirnos como para producir una nueva planta. Lo que nos toca hacer ahora es dejar un poco secar al ambiente. Recordemos que tenemos herida. Podemos utilizar Sanix, como ya le dije, o algún otro cicatrizante, pero en lo personal prefiero utilizar, digamos, o dejarlos a media sombra como para que se sequen por lo menos un día. Así que vamos a continuar el día de mañana. Han pasado 3 días desde cuando nosotros realizamos el corte a la vainilla. En este momento ya se encuentran en esta posición. Ustedes se preguntarán por qué es que decidí dejarlos al final más días de lo previsto. Por 2 motivos. El primero, para que llegue a cicatrizar muy bien la zona cortada de manera natural. Y para poder seleccionar los mejores esquejes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, como ustedes recordarán, esta vainilla tuvo un ataque bastante intenso de crezas. Por lo tanto había ya muchas partes que iban a estar literalmente consumidas o malas. Es por eso como que preferimos utilizar el tiempo en seleccionar que en sembrar todas de golpe para luego estar retirando y perdiendo tiempo. Aclarado el tema, lo que continúa ya viene en la propia siembra como tal de la vainilla, de los esquejes que hemos realizado. Y para ello necesitamos 2 cosas muy importantes. Uno, la maceta. Obviamente de preferencia un poco profunda, como para que la raíz se explore un poquito más y pueda tener más soporte. Recordemos que esta es una orquídea tipo enredadera. Y lo segundo, el sustrato. En lo personal, o por lo menos en esta zona, lo que utilizamos es bastante carbón. Es carbón que sobra de la parrilla o similares. Y una mezcla de musgo blanco reciclado, esto perteneció a otra orquídea, reciclado, con algo de premix. Bueno, lo primero, y como ya lo hemos mencionado en anteriores oportunidades, es colocar piedras en la base. Un poco como para que sirva de soporte a la nueva planta. Recordemos que esta va a crecer bastante. Muy bien, a continuación vamos a ir alternando 2 cosas. Tanto el carbón que nosotros hemos recolectado junto con el musgo blanco, reciclado, obviamente. La idea es que mantengas, digamos, la aireación adecuada, así como que también la humedad necesaria. La humedad la vamos a poder retener gracias al musgo y al premix que están en mezcla. Muy bien, ya literalmente he copado una buena parte de la maceta. Y el siguiente paso viene ya propiamente con los esquejes. Identificamos la dirección de cómo va a ir ubicado el esqueje, no lo vamos a poner de cabeza. Mucho ojo con eso, por favor, a estar atentos con ello. Y muy bien, listo. De preferencia, si van a sembrar 2 o 3 en una sola maceta, como lo voy a hacer el día de hoy, traten de ubicar los puntos de crecimiento al mismo nivel, como para que no tengamos problemas. Yo lo que voy a optar es enterrarlos medianamente. Estoy dejando acá literalmente paradas las plantas, porque lo que voy a hacer es cubrir estos puntos para que puedan generar raíces. Los cubro y de ahí recién voy a colocar las varas que tengo acá. Vamos a seguir. Esto es más sencillo, es simplemente rellenar carbón, como les mencionaba. El carbón va a ayudar también con el tema del soporte, bastante en realidad, a que se ubique muy bien la planta y no tengamos que estar, digamos, jugando luego con el tambaleo. Ajá. Un poco más de carbón para que se quede la planta tranquila, se quede fija, mejor dicho, y listo. Literalmente ya están paradas. Ahora simplemente es rellenar con musgo blanco reciclado que tenemos ya preparado. Recordemos también que esta vainilla, al igual que la mayoría de las orquídeas, van a tener una fertilización foliar extra por la parte de arriba. Abajo, un poco como para complementar el tema de la fertilización, lo que recomendamos es que utilicen fertilizantes de lenta liberación, ya sea de 3, de 6
o de 9 meses. En el mercado existen diversos productos que los pueden ayudar a realizar y a cumplir esta función. Una vez que ya tenemos literalmente sembradas nuestras plantas, lo único que nos faltaría es entutorarlas. Ahora, recordemos, nuevamente los digo, nuevamente hago hincapié en ello, que esta es una enredadera. Por lo tanto, esto simplemente va a servir a lo mucho 2-3 meses, al tiempo en el cual esta planta va a enraizar y va a poder emitir los primeros brotes. En el caso de este esqueje, lo voy a hacer por acá o por acá. Voy a acercar para que ustedes puedan ver los puntos de crecimiento que tiene, que es el de acá. Aquí está. Este ha sido básicamente el trabajo que nosotros acabamos de realizar para poder recuperar una vainilla. Esa vainilla que ustedes vieron se encontraba muy mal, se encontraba ya llena de plagas. Sin embargo, le estamos dando una segunda oportunidad, pero no con una planta, sino con una infinidad de ellas. Así que amigos, bueno, espero que este pequeño video les haya servido mucho en cuanto a la información que les hemos brindado. Y sobre todo que lo puedan practicar, recuperar sus plantas. En este caso hemos recuperado una pequeña vainilla y ya ustedes también puedan realizarlo con otras plantas. Así que amigos, bueno, ya sin más que decir, nos estaríamos viendo la siguiente semana con un nuevo tema. Hasta la próxima.